El sacrificio expiatorio de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Dios les bendiga, bienvenidos a este momento donde cada semana estamos compartiendo la palabra de Dios. Gracias por permitirnos entrar a su hogar, ahí a donde usted se encuentra. Muchas gracias por la confianza. Sabe que estamos entrando a lo que es la Semana Santa, o estamos durante la Semana Santa del 2021, y quisiera estar tocando el día de hoy un tema muy relevante para el tiempo en el que estamos viviendo, que tiene que ver con el sacrificio de Cristo Jesús, y cómo es que el sacrificio de Cristo Jesús sirve como la propiciación por nuestros pecados. Y no se asuste por esta palabra, ahorita vamos a explicar a qué nos referimos cuando hablamos de la propiciación. Y vamos a estar hablando acerca de los logros de la cruz de Cristo y específicamente hablando acerca de la propiciación. Y estaremos allá en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, y leemos de la Reina Valera. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, Centro Mundial de Oración, le voy a invitar a que lo haga, por favor. Créame que es de bendición porque cada domingo, cada miércoles, cada ocasión, cuando la iglesia infantil, jóvenes, tengan algún programa y lo estén subiendo, pues usted puede recibir una notificación de ello. Entonces es bueno que usted se suscriba y le haga también clic a la campanita ahí en YouTube. Y si nos está viendo a través del Facebook, también póngale me gusta a lo que es esta página del Centro Mundial de Oración para que también pueda usted estar recibiendo notificaciones cada ocasión que estemos al aire o estemos subiendo algún video también. A manera de introducción, sabe que cuando preguntamos acerca de dónde murió Jesús, la respuesta obvia es en la cruz, en el Monte Calvario. Es la respuesta obvia, es fácil de poder contestar. Sin embargo, la muerte de Jesucristo en la cruz es algo que todos sabemos y estamos de algún modo familiarizados con este acontecimiento y lo que sucedió previa y posteriormente a ese suceso, y podemos narrar y mencionar la cuestión de Pilato y cómo fue Jesucristo golpeado y todo lo que Jesucristo mencionó en esa cruz. Sin embargo, lo que quizá muchas veces no sabemos es lo que realmente se logró cuando Jesucristo murió en esa cruz que es tan familiar para nosotros. Y fueron tres cosas los logros que Jesucristo hizo en la cruz: la justificación nuestra ante Dios y nuestra redención también, y finalmente lo que es la propiciación, es decir, que la ira de Dios fue aplacada. Y quisiéramos ver a continuación lo que este último logro, la propiciación, implica, lo que quiere decir para nosotros en el día de hoy. Así que no se despegue, vamos a entrar rapidito al primer aspecto. El primer punto en sus notas es el hecho de que Dios es justo. Antes de que podamos entender cualquier otra cosa respecto a lo que es el sacrificio de Cristo Jesús, debemos entender este aspecto de que Dios es un Dios justo. Y nos dice allá Romanos capítulo 1, versículo 18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Es decir, quisiera que explicar un poquito en breve esto. Para poder entender el concepto de la propiciación, debemos recordar acerca de la justicia de Dios. La justicia de Dios es algo que se tenía que aplacar. La justicia de Dios era algo que se tenía que cumplir, por decirlo de alguna forma. Y acabamos de leer ahorita que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Es decir, era algo que se tenía que hacer al respecto a esta ira de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo podemos aplacar esa ira? ¿Cómo yo puedo hacer de que un Dios que no acepta el pecado, un Dios que no tolera el pecado, cómo podemos hacer para que Dios
ahora me pueda ver a mí en misericordia, me pueda ver a mí en paz. ¿Cómo es posible todo esto? Bueno, la respuesta es de que Jesucristo dio su vida y Él viene a ser nuestra propiciación. Y esta palabra, repito, significa saciar. Propiciación significa aplacar algo. Es decir, el sacrificio de Cristo en la cruz es nuestra propiciación. Es decir, lo que aplaca la ira de Dios. Y quizás sea una palabra un poquito así media extraña, pero básicamente lo que Jesucristo realizó ahí en la cruz del Calvario, cuando Él da su vida por nosotros, lo que Él hizo fue que hizo que la ira de Dios que venía y que viene sobre todo ser humano por el pecado, se torne en bendición o se torne en gracia, se torne a favor nuestro. Y por eso mismo es tan importante esto que sucedió en la cruz del Calvario, porque Jesucristo aplacó, su sacrificio aplacó la ira de Dios que venía sobre el ser humano. Así que es tan importante este aspecto del sacrificio realizado por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. El segundo aspecto en sus notas es el hecho de la historia de la Pascua, y esto nos va a ayudar un poquito a entender más lo que implica, lo que significa la propiciación. ¿Sabe que allá en Éxodo 12, versículo 13 nos dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis? Y veré la sangre, dice Dios, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Este es un ejemplo muy propio de lo que es la propiciación, y cómo es que este ejemplo de propiciación aparece en la historia del pueblo de Israel cuando ellos están a punto de salir de Egipto, cuando ellos celebran la primera Pascua. Pascua, la palabra Pascua simplemente significa pasar por encima de, pasar de largo. Y era cuando el ángel de la muerte visitó a Egipto como una de esas plagas que Dios envió para poder cambiar el corazón de Faraón a favor del pueblo de Israel. La idea era que este ángel de la muerte visita a Egipto para llevarse la vida de todos los hijos mayores de cada familia. Pero antes de que Dios enviara el ángel, Dios ordena al pueblo de Israel que matara un cordero sin mancha y rociara con su sangre los marcos de las puertas de cada hogar, de cada casa. Y es en ese momento que cuando ellos hicieran esto y obedecieran esto, el ángel de la muerte pasaría por esa casa y no se llevaría la vida del hijo mayor que ahí viviera. Es decir, la justicia de Dios, su ira no caería sobre esa familia, porque sería aplacada por la sangre del cordero en la puerta. Y este acto de alguna forma saciaría la propiciación ofrecida. Saciaría a un Dios santo. Dios exigía que eso se realizara. Pero es interesante, pero en la casa donde hubiese sangre, no habría aplacamiento. Donde no habría sangre, donde en esa casa donde no estuviese la mancha de la sangre en los dinteles de las puertas, el ángel de la muerte entraría y toda la ira de Dios caería sobre esa casa, y el hijo mayor, el primogénito, moriría en esa casa. Entonces, esa es la primera Pascua. Y decir, y cada año el pueblo de Israel celebraba este acontecimiento de cómo es que el ángel de la muerte había pasado las casas de ellos y había tenido misericordia porque ellos habían sacrificado un cordero y habían manchado las puertas de sangre. Y era como una señal de que en esa casa creían en Dios, que en esa casa tenían un pacto con Dios. Y en un sentido, lo que sucede en la cruz del Calvario es exactamente esto. Y esto es lo que vamos a entrar en el tercer aspecto. El tercer aspecto en sus notas es el hecho de que Jesucristo es nuestra propiciación. Dice 1 de Juan 2:2, lo leíamos al principio, dice: y Él es, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Sabe que cuando Jesucristo murió en la cruz
y derramó su sangre por nosotros, desvió la ira de Dios que venía sobre nosotros y nos salvó. Él recibió la ira de Dios sobre sí mismo. Él cargó nuestros pecados para que nosotros pudiésemos ser aceptados por Dios Padre. Y es interesante que cuando Jesucristo está colgando de esa cruz, un momento donde Jesucristo mismo, dirigiéndose al Padre, le dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Es decir, hubo un momento en que Jesucristo mismo y la tierra se puso en tinieblas, cuando de alguna forma el Padre ve que el pecado de todos nosotros cayó sobre la persona misma del Señor Jesucristo. Es decir, Jesucristo estaba pagando en ese instante, en ese momento, lo que era necesario pagar para que usted y yo ahora podamos tener esta gracia que viene de parte de Dios. Por eso buscamos a Dios, por eso oramos a Dios, por eso cuando oramos, al final decimos: en el nombre de Cristo. Amén, decimos. ¿Por qué? Porque nos estamos acercando a Dios, no porque seamos buenas gentes, porque seamos buenas personas, porque nos portemos bien, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la ira de Dios viene, pero ahora yo tengo un pacto con Dios a través de la persona de Cristo Jesús. Y eso es lo que nos hace a nosotros aceptos ante Dios. Lo que Jesucristo realizó en la cruz del Calvario, porque Él es nuestra propiciación. Él es quien aplacó la ira de Dios sobre nuestras vidas y ahora podemos tener acceso a la misma presencia de Dios. Y a manera de conclusión, sabe que el fuego de la ira de Dios no alcanza a aquellos que aceptan el sacrificio de Cristo en la cruz. Jesucristo nos libró del castigo de nuestros pecados y sació la ira de Dios por el pecado. Y gracias a la propiciación de Jesucristo hemos recibido una maravillosa salvación que es eterna. Y es algo en lo que usted y yo debemos siempre vivir agradecidos con Dios por lo que Él envió a Jesucristo para morir por usted y por mí. Y en ese tiempo de Semana Santa, créame, es bueno que usted y yo recordemos ese sacrificio. Por eso cada primer domingo de mes celebramos la Santa Cena, porque estamos recordando el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso usted y yo somos salvos. Por eso podemos acercarnos a Dios. Por eso podemos levantar nuestras manos y adorarle, porque Jesucristo dio su vida por nosotros. Y no es cualquier cosa, es una grande, una tremenda bendición que usted y yo tenemos y que no debemos desaprovechar y que debemos de alguna forma aprovechar a diario el hecho de que podemos tener acceso a la presencia de Dios. Y para conversar ahí en su grupo familiar, yo le pregunto, ¿puede explicar lo que es la propiciación en sus propias palabras? Quizá ahí en el grupo el líder puede preguntar ahí, por favorcito, que si cada quien pudiese entender o explicar, mejor dicho, lo que es la propiciación para poder tener en claro este aspecto. Es una palabra un poquito extraña, no muy común, pero que créame, vale la pena aprenderla porque encierra todo lo que Cristo Jesús realizó en la cruz del Calvario. Oremos. Padre, queremos, Señor, darte gracias porque tú eres bueno. Gracias por Cristo Jesús. Gracias porque es a través de Él que tenemos vida eterna. Él dio su vida por nosotros. Y por eso, Padre, gracias. Gracias, Jesucristo, por el amor tan grande que tuviste para ir a esa cruz y dar tu vida en rescate de todos nosotros. Y te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga. Gracias por tomarse el tiempo de estar con nosotros el día de hoy. Comparte este video a través del WhatsApp, a través del Face, en fin, a través del Messenger. Compártalo, póngale ahí un me gusta, ponga un comentario, hombre. Créame que eso nos ayuda mucho para que YouTube pueda estarlo subiendo ahí y pueda aparecer más a menudo en los muros de más personas. Así que Dios les bendiga, les amamos y adelante en los propósitos eternos de Dios. Dios les bendiga.